Saludos mis amigos, bienvenidos al video de hoy. Espero como siempre que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. ¿Quiénes de ustedes creen que Dios habla en la actualidad? Pues yo lo creo. Dios ha hablado en el pasado, Dios habla en la actualidad y Dios seguirá hablando durante el futuro y toda la eternidad. Dios está hablando en las iglesias y se está dejando sentir. Porque entre tanta cosa, tanto pecado que hay en el mundo, una de las cosas que estamos viviendo es la apostasía. Eso es así y Latinoamérica está plagada de la apostasía, llena. Están plagadas de apóstoles y profetas, todos falsos. Los que siguen este canal saben que muchos de nuestros videos van dirigidos a desmentir a todos estos falsos. Y ya hemos expuesto una y otra vez las evidencias bíblicas del por qué durante 2000 años la historia es muda referente a profeta o apóstol alguno. Durante 2000 años no se reconoce, no se nombra un solo apóstol o un solo profeta fuera de los que ya conocemos bíblicamente. Y esto es por una razón, porque no los hay, porque no existen. Y esto es basado en el tema que les voy a traer hoy con el video que ustedes van a ver en unos segundos, que es el que tengo ahí en la pantalla. Eh, Hay una gran confusión en el pueblo de Dios entre lo que es un profeta de oficio versus el don de profecía. ¿Ok? El don de profecía puede ser usado con cualquier siervo del Señor y no es exclusivo de nadie. Dios lo usa como Él le place. Dios le puede hablar a usted a través del pastor, como a través de uno de los músicos, como a través de uno de los diáconos, como a través del anciano que recibe a las personas en la puerta todos los días. Nadie puede atribuirse título alguno, mucho menos apóstol, mucho menos profeta, porque esos títulos, esos oficios ya no existen. ¿Ok? Nota la diferencia, no es lo mismo don de profecía al título, al oficio de profeta, apóstol. ¿Ok? Esos oficios no existen. El don de profecía sí existe, está activo. La función de los profetas es muy sencilla, solamente tenemos que leer nuestras Biblias para entenderla. Durante todo el Viejo Testamento, la función del profeta fue traer el mensaje de Dios a Israel. Ellos eran el enlace entre el pueblo y Dios, además de traernos la profecía del Mesías que se cumple al Cristo nacer, morir y resucitar. Por lo tanto, ese fundamento ya está puesto, esa profecía ya se dijo y se cumplió. Ya vino Cristo y nos dejó el Espíritu Santo, ya Cristo es el mediador entre nosotros y Dios. Ya no es necesario tener profetas de oficio, porque será justo el oficio, valga la redundancia, de los profetas en el Antiguo Testamento, ser como el intermediario entre el pueblo de Israel y Dios. A través de ellos Dios traía profecía, traía mensajes de juicio, mensajes de bendición, nos trajo la ley, etcétera. Es una diferencia enorme al don de profecía, el cual Pablo nos habla en 1 Corintios 12. Pablo es más que claro haciéndonos saber que la profecía es un don. Pero si nosotros no leemos nuestras Biblias, vamos a caer presas de los engaños de estos
profetas que usted ve en YouTube, en Facebook, por todos lados, y de estos apóstoles. La función de los apóstoles, de nuevo, muy sencillo. Leamos nuestra Biblia. La función de los apóstoles era formar las primeras iglesias y traernos la revelación de la segunda venida de Cristo. Los apóstoles tenían funciones atribuidas también, si usted se fija, a profetas. ¿Por qué? Porque muchos de los apóstoles recibieron profecía. El libro de Apocalipsis que le fue revelado a Juan, eso es una profecía completa. No, a Pablo se le reveló el arrebatamiento de la iglesia, a Pablo se le llevó al tercer cielo. No, esos son atributos que se le podrían dar a un profeta. Más sin embargo, ninguno, ni Pablo ni apóstol, fueron nombrados profetas, fueron nombrados apóstoles. ¿Y por qué? De nuevo, sencillo, porque su trabajo era crear las iglesias, ¿no? Hacerlas, las iglesias y traernos esa revelación en específica de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El único que puede dar y quitar títulos es el Señor. Y los llamó apóstoles. Por eso es bien claro lo que la palabra nos dice en Apocalipsis 21:14. Que lo tenemos aquí. Aquí no está hablando de la gran ciudad en el cielo. Y lee de esta manera. Teniendo la gloria de Dios, ok, eso viene del verso pasado, y su fulgor era semejante al de una piedra, preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente, 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Mi hermano, ¿cuántos apóstoles del Cordero dice la Biblia que hay? Contestes esa pregunta, 12. ¿Cuántos muros tenía la ciudad? 12. 12 cimientos. Por lo tanto, si más arriba nos dice que había un muro alto y grande con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles con los nombres inscritos de las 12 tribus de los hijos de Israel, estaría mal de nosotros querer hacer una tribu número 13 de Israel, una tribu número 14, una tribu número 15, 16, 17, 18, porque solamente hay 12 tribus de Israel, por eso hay 12 puertas con los nombres de las 12 tribus. De la misma manera, solamente hay 12 apóstoles, por lo tanto la ciudad tiene 12 cimientos que sobre ellos están los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Tampoco podemos venir a decir que hay 13, 14, 15, 16, 17, hasta 1000, porque hoy en día todo el mundo quiere ser apóstol. Vaya a su red social favorita y ponga apóstol Miguel, apóstol José, apóstol Javier, apóstol Carlos, y usted verá que el listado es interminable. ¿Por qué? Porque estamos plagados de la apostasía. Bien, vamos a pasar al video que les traigo y de ahí continuamos con la palabra de Dios. Vamos a escuchar este video. Basta de engaños, pueblos míos. Basta de hipocresía. Vosotros que se hacen llamar profetas, mentirosos, engañadores. Bien,
Aquí vemos una manifestación del Espíritu Santo. Antes de empezar a elaborar sobre este video, voy a pasar a leer un versículo bíblico porque sé que tenemos compañeros que van a decir que esto no es el Señor hablando, que esto es emocional. Y aunque yo entiendo que hay cosas que sí son emocionales, ok, yo sí lo entiendo así, la palabra nos habla de este tipo de situaciones y vamos a ir a Primera de Corintios 12, Primera de Corintios 12, versículo 10. Ahí nos dice, permítame, algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Ahí está bien claro, está en la Biblia. Algunos reciben el poder de hacer milagros, el don de sanidad, y otros reciben la autoridad o el don de hablar de parte de Dios. Esto es el don de profecía, mi hermano. Bien, el que usted tenga don de profecía, el que a usted, el Señor, le plazca hablar a través de usted, no le hace usted un profeta. Pero vamos a analizar entonces el video de la señora. Ahí en este video, el Espíritu Santo hablando a través de esta señora está haciendo un llamado bien claro a todos los que se autoproclaman profetas y los llama falsos, los llama engañadores y les dice que ya basta de engañar al pueblo. Y por eso, en parte, es que nosotros llevamos la voz en este canal sobre los falsos apóstoles, sobre los falsos profetas. Porque está escrito, está en Mateo 24. Mírenlo aquí, vamos a Mateo 24, versículo 11. En el versículo 11 nos dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto es el Señor hablándonos sobre los últimos tiempos. Más adelante vuelve y lo repite, Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto es lo que está pasando hoy en día. Estos falsos profetas que usted ve en Facebook, que usted ve en YouTube, terremoto en Japón, terremoto en Filipinas. Como por ejemplo, este Canara al azar, que ya habíamos hablado de él, mire, el profeta Gustavo Rodríguez. Mire, profecías 2024-2027. Prepárense. Aquí él nos está técnicamente adivinando lo que va a pasar en el 2024 y 2027. Más abajo, profecía, míralo aquí a la derecha, profecía cumplida, porque él hace 3, 4, 5 videos con supuestas profecías, con adivinaciones. Cuando se cumple una, él rápido les hace un video a usted para que usted sepa que esa profecía, entre comillas, se cumplió y usted diga, wow, esto es un profeta del Señor. Mi hermano, eso no es así. Eso no es así. Vamos más adelante. Mira aquí, profecía cumplida en Nueva Zelanda. Viene tsunamis para estos 6 países. ¿No? De estos son los profetas de los que el Señor está hablando, que les dice, basta de engañar, porque estos son adivinos, estos son falsos. Y como hay un sinnúmero de autoproclamados profetas y apóstoles que lo que están es engañando a las personas. Pedro mismo nos dijo en 2 de Pedro 2, del 1 al 3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, como lo que acabamos de ver. Y más adelante dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchas de estas personas siguen a estos falsos profetas, falsos apóstoles, ciegamente, ciegamente. Y dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado por ahí palabras como pactar con el apóstol? Pacte, hay que pactar con el apóstol. Siembre, hay que sembrar para que pueda cosechar, ¿no? Y ese tipo de herejías destructoras, como dice aquí, que se están esparciendo como toda una plaga por toda Latinoamérica, engañando a todas las personas. Aquí claramente, vamos a 1 Corintios 12 nuevamente para terminar. El apóstol Pablo nos habla bien claro de que la profecía es un don, mi amigo. La profecía es un don. Yo sí creo que la profecía es un don. Yo sí creo que el Señor, cuando le place, puede hablarnos. Puede hablarle a un pueblo. Claro que sí. Lo que no es bíblico es que venga un señor en Facebook, un señor en YouTube a decirle a usted que es profeta y que se ponga a hacer 1, 2, 3, 100, 1000 videos de profecías a China, a Japón, a Tailandia, países donde ni siquiera entienden el español y jamás en la vida van a entender esa profecía. Por lo tanto, Dios va a dar una profecía a través de un idioma en el cual el perjudicado no va a entenderlo. Dios va a hacerle esa broma. Vamos a ser honestos, mi hermano. A China, Dios va a mandar un profeta hablando en español. ¿Mm? Dígame, hágase esa pregunta. Vamos a hacer este ejercicio de raciocinio. ¿Ok? Dios tiene un mensaje para Japón. Dios le va a mandar un profeta que le hable en español. ¿Sí o no? Usted piensa con toda seriedad que en Japón Dios no tiene un solo siervo que pueda hablar en japonés y dar el mensaje que él tenga que dar para Japón. ¿Usted honestamente piensa eso? Ni un solo siervo japonés en Japón. Pues mi hermano, pues claro que los hay. Claro que los hay. Por lo tanto, esto es más que evidencia de que todas estas personas son falsas. Lo que buscan es decir, hay un terremoto en Japón, un área donde hay terremotos todos los años, que es lo mismo como decir, una tormenta va a pasar por el Caribe. Mañana yo voy a hacer un video, en el 2024-2025 va a pasar una tormenta por el Caribe, mi hermano. Eso se va a cumplir porque el Caribe es un área donde pasan tormentas todos los años. En la temporada de tormenta, todo el tiempo pasan tormentas. Pues claro que se va a cumplir esa profecía, entre comillas, profecía, ¿no? Pues eso es lo que hacen estas personas. Pero como siempre se les ha señalado en este canal, estas personas saben que hay mucha gente, y esto no lo digo, nunca lo digo ni lo diré de manera despectiva, sino como un dato, una realidad. Estas personas conocen, entienden, reconocen, saben que ellos cuentan con seguidores que en su mayoría son personas de bajo coeficiente intelectual, baja escolaridad, ¿no? O personas de la tercera edad que pues no están en las de escudriñar y pues obviamente algunos sí, otros no. Y a esas son a las personas que este tipo de profetas y apóstoles apuntan su, ¿cómo le podría decir? Porque ministerio no es. Apuntan sus ideales, no su mercadeo. Esa es la palabra correcta. Su mercadeo.
Y por eso es que tenemos tantos de estas personas. Más adelante aquí, en 1 Corintios 12, Pablo nos dice, queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Capacidades son dones. Se lo estoy leyendo en la traducción lenguaje actual para que sea un poco más fácil, pero también les tengo aquí la Reina Valera. Nos dice lo mismo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Okay? Cuando nos habla de capacidades, son los dones. Más adelante, en Corintios 12:4, Pablo nos dice, los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, distintos dones, pero todas ellas las da el Espíritu mismo. Lo que le estaba diciendo, todos los dones vienen de Dios y Dios los usa como Él quiere y se los da a quien Él quiere. Nadie puede decirle a usted que es profeta porque Dios va a usar exclusivamente el don de profecía con él. No, eso no es así. En el versículo 7 nos dice, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. A algunos el Espíritu le da la capacidad, el don, de hablar con sabiduría. A otros les da la capacidad, el don, de hablar con mucho conocimiento. A otros les da una gran confianza en Dios. Y a otros les da el poder de sanar a los enfermos, el don, lo que se le conoce como el don de sanidad. Algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios, lo que le leí ahorita, ¿no? Algunos tienen el don de hacer milagros, otros reciben el don de hablar de parte del Señor. Por eso yo entiendo que videos como el que escuchamos al principio sí pueden ser de parte del Señor, como de la misma manera hay otros que no son de parte del Señor, hay unos que son de parte del Señor, como lo sabemos, discernimiento y probando los espíritus. Si lo que dice no va con lo que está escrito, usted sabe que el Señor no está hablando. Tiene que ir 100% con lo que está escrito. Por lo tanto, el video que vimos al principio, donde el Señor está diciéndole a los falsos profetas que se ponen el título hoy en día, que paren de engañar, que todos son falsos, va con lo que dice Pablo en Primera de Corintios 12, con que el profeta ya no es un oficio, es un don. Y al principio del video, pues ya todos saben que hicimos la diferencia entre lo que es un oficio, un profeta de oficio, a lo que es el don. Más adelante, aquí nos da más referencias. Dicen, algunos reciben el poder, perdóneme si ya lo leímos. Unos tienen capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y descubrir a los espíritus falsos. Ese es otro don, el de descubrir los espíritus falsos. Por ejemplo, todos los que hablan, que se autoproclaman profetas, todo el que pueda entender y ver a través, más allá de que estas personas son unos falsos, eso es un don y hay que usarlo, hay que traerlo para que el Señor sea glorificado, para que estas personas no sigan engañando a más personas. Luego nos dice, algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dicen en esos idiomas. Interpretación. Eso es otro tema. ¿Ok? Sé que hay mucha controversia entre en el don de lengua y la interpretación. Eso es otro tema. Vamos a dejarlo hasta ahí. Solamente yo digo que yo sí creo en el don de lenguas. Yo sí creo en la interpretación. Yo sí creo que Dios habla a través de sus siervos. Pero ese tema lo tocamos más adelante. Porque es complicado y es profundo. Y no todo el que usted ve hablando lenguas por ahí realmente está hablando lenguas. Bien. Y termina aquí Pablo diciendo, pero el Espíritu Santo mismo es el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Ahí está, mi hermano. O sea, usted no puede autoproclamarse profeta. Usted no puede. Usted no puede. Si al Señor le place hablar a través de usted,
darle esa capacidad en ese momento, hablar a través de usted a un siervo, a una iglesia, a un pueblo, el Señor es soberano y lo va a hacer. Pero de ahí a que usted sea un profeta de oficio, no, mi hermano, no, no. Usted no es un profeta de oficio. Hoy en día no existen profetas de oficio. Hoy en día no hay apóstoles de oficio. Solamente fueron 12 apóstoles. La profecía, si existe, es un don, no un oficio. Si usted ve un profeta en YouTube, un profeta en Facebook, salga de ese perfil, escape por su vida porque usted no está recibiendo ahí buen alimento. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y los veo en otro video.